y cosas. Se viró la tortilla, Rafi Pina demanda a Daddy Yankee. Seguridad le vuela a la mamá de Yailin. Masha quiere un hijo de Jay Wan. Luini y Brea Frank se unen en una entrevista histórica. La perversa se estrenará como actriz y Alofoque anuncia que hará un Met Gala. Vayan sacándolo, Flu. Ay, este programa se hace a cotilla récord. Métanme la mano, pasen por Patreon, denme $14 y ya. Patreon.com/Antinoti. Señor, por favor, te lo pido. Ay, mis amores, ustedes se quedaron con el gusto de ver gente en perifollá y matándose por ser la mejor vestida, la reina de la alfombra y demás hierbas aromáticas. Y adivinen, por ahí viene el Alofoque Met Gala. Santiago Matías Alofoque anunció que va a realizar un Met Gala como la que hace la viejita del pajecito este de la moda, que lleva todas las estrellas a un museo y rompe. Así. ¡Locura! Dios mío, ¿qué es esto? La cosa es que esta Met Foque Gala no es con un concepto. Está en vestirse formal, romper ojo y hacer show, para caer después en la boca de todos los programas de farándula. Ya el tipo empezó a hacer su diligencia y hasta tiene sus primeros invitados. Ya por nuestra Georgina de Cristiano Ronaldo. Ay, es que ustedes me aman mucho. Ya por bendiciones, mi amor. Mira, ya por. Gracias, mi amor. El día de hoy Cuéntame. recibimos la noticia de que Bellas Artes nos prestó o nos habilitó el espacio para hacer el Alofoque Met Gala, una alfombra O sea roja. que ya tenemos fecha. Pero ya tenemos 23 de abril. Oh, okay. 20. Pero eso ya mismo. Ay, Sí, mi madre. 23. Pero eso no me da tiempo mandarme a hacer el trapito. Espérate. Ella no necesita mandarse el trapito porque ella dio Espérate, una 23 de entrevista. abril no es este mes. Ella dio una Espérate, entrevista que todos esos trajes que estaban en ese alfombrero tienen su closet. Les encanta el chisme, les encanta el chisme. Ajá, tú dijiste que todos los trajes tú los tenías en tu closet, estaban allá. Ella se mandó a hacer Sí, para los pues, soberanos agua en mi 5 casa. vestidos, tiene 3 Espérate, todavía espérate. disponibles. Bueno, yo sé que el tiempo es un poquito limitado, pero es la fecha Caramba. que nos habilitaron y lo bonito de todo esto que lo que se recaude en ese evento será para entidades que trabajen con niños con autismo. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Eso es lo que duele tuyo, que tú nada más no es el sonido, sino que resuelves. Me gusta. Amén. Creo que por eso voy a hablar con el esposo que me saque esa fecha. Amén. colaborarte. Amén. Pues entonces esperamos la noticia de que la reina, Dios quiere. la que destronó, aunque fue sin Pero querer, avísale a a tu Georgina mujer, Duluth. pero avísale a tu mujer que si quiere que no vayan ese día, que me lo dejen a mí solo. El hueso. Para este cocoró de la moda urbana, seguro van las baturras que le dieron bola negra en Los Soberanos. Va Gaby de Stanley, Jace B. Quién sabe si su amiguis Honey, su comadre Yailin, si no está de gira. La que sabemos que no va ni le interesa es Isaura Tavera. Eso yo no lo hago. Si hay cosa oculta, sácala. Ahora a ver quién se la come en esta alfombra del 23 de abril. No esperen elegancia ni reportaje en la revista Hola, que la mayoría no es de ahí. Uy, a tirar guay. Casos y cosas. Otra que seguro va para este bastimento es Mami King, que dijo en una entrevista que no soporta ni a la Berrocal ni a Amelia Alcántara. No son vainas raras, ¿verdad? ¿Él está bien con Sandra ahora? No, ni quiero estar bien con ella. Yo no hablo con personas hipócritas. A mí no me gusta eso. Ok, ¿y del edificio con quién más tienes tu cosita? Con Amelia, y no di qué cosita. Yo le cruzo por el lado normal porque ellas trabajan ahí. Yo lo que no la saludo a ninguna. ¿Por qué Amelia no? Porque Amelia dijo en su antiguo trabajo que yo era la representación más grande de la mujer más chopa de República Dominicana. ¡Ay, mi madre! Un día, yo voy saliendo del edificio, tú sabes que cuando los hediondos se acaban, ellas siempre van llegando. Sí, el horario. Nos cruzamos en la puerta y ella ve que Reconocido me está grabando. Y ella delante en el video dice: oh, Reconocido, mira a mi amiga Mami King. Y yo me volteo y le digo: yo no soy tu amiga, porque no puede ser que yo antes era chopa y ahora diga porque tú perteneces a este edificio, ahora yo soy de que la mejor. Muévalo de ahí para que esté clara. Pero llenecita de odio y rebosada de enfogonamiento. ¡El diablo! Como decía mi mamá, hija de Mai, porque la progenitora no es cachú. Miren cómo se ajebró con un varón macho masculino. Es tiempo de buscar a Dios. No sabemos por qué fue el lío, pero ya se lo estaban pegando hasta de marido. Y dicen que supuestamente el tipo es un nacional haitiano, de esos hombres que son vigorosos. Ella lo Y está es su grabando, pareja. ella está Dicen tomando que es una foto. seguridad del sitio, no le veo mucha pinta de seguridad. No, ese es su marido y es haitiano. Ok, dicen también que es el marido. Puede ser guachi. No, no, no. Yeah. No, mira, de Guachi no tiene pinta No. porque tiene una camisa mangasiza, unos shorts, unos tenis y están discutiendo como dos personas. O sea, mira que yo te digo que le enseñan. Puede ser que sea el delivery también, Lirio. Tú sabes que si Mira. tú peleas con el delivery, ¿verdad? Porque te trajeron menos de lo que tú pediste, yo hasta golpe doy.
Si sabe alguien la verdadera razón de estos pecosones, me la dejan en los comentarios. Seguimos. Casos y cosas. La Vero Cars no anda en gente. Ella sigue dándolo todo con su picapollero, eso sí. Esta manía ella no la deja. Parece que el desodorante la vive abandonando. Abandono esta tierra perdida. La cosa parece que va en serio. El picapollero, además de jaltarla de alita, le está haciendo un trabajo en caoba. Hay que tener conciencia. Casos y cosas. Tristes van a estar los fanáticos de Fausto Mata, y por favor. El actor anunció que no va a participar en la segunda vuelta de la película Los Rechazados. ¿Qué? ¿Cómo que no? Y he escuchado que inclusive tu papel dentro de la película es de drama. En esta segunda película, ¿tú estarías o no? No, en esta película yo no voy a estar. No pudimos llegar a un acuerdo económico. Pero retirarme en buena lid. Exacto. Agradeciéndole a la gente de Bob Group que todavía me sigan tomando en cuenta. Pero hay alguna cantidad ahí en la cual yo no funciona. Mira cómo estoy yo todavía en Sanky Pan, que nos deben dinero y como quiera la están promocionando como... Pero ven acá, yo te iba a preguntar eso. Esto es una injusticia, Dios mío. Bueno, parece que Boquepiano está complicado y pico. Cuarto en mano y después hablamos. Sal de ese cuerpo, Georgina. No hay dinero, no me llames. Casos y cosas. Unos cuartos largos va a tener que pagar Zacarías Ferreira por hacer fiesta con una canción que no era suya. Era de Dani Daniel. Wow, man. Te quiero a ti, tan solo a ti. Quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes. Así no. La cosa es que dicen que el bachatero no solo le cambió el nombre, la registró como si fuera Delis todo. Pero este tigre está loco. Ahora el bachatero tendrá que pagar 20 millones de pesos, pero él insiste, dijo que eso no se va a quedar así. Lo ha condenado a pagar 20 millones de pesos al cantante. Lo primero que me gustaría, eso fue en la parte civil, pero eso se va a apelar, porque no hay montos establecidos. Bueno, esto se pone interesante. Vamos a ver en qué termina este lío, porque ese español estaba dado al diablo desacreditando al bachatero. ¿De dónde sacaría esa información? No sé. Casos y cosas. Otros que pronto van a tener un lío parecido son los comediantes por un personaje. A ver, ¿qué pasó? El comediante del año, Rafael Bobadilla y William Díaz, los dos están haciendo a Juan Carlos Simó y hasta le pusieron el mismo nombre. Carlos Simó, que está con nosotros. No, pero no es necesario hacer pechada. Juan Carlos, ¿y cómo está su situación? Juan Carlos, ¿cómo está su situación en su familia, Juan? Esto se va a poner feo. Voten, honorable. ¿Cuál Juan Carlos si no le gusta más? No quiero meter cizaña. A lo mejor ninguno de los dos se había dado cuenta. Hasta ahora, Tira el guay. Casos y cosas. Un personaje en una película va a tener la perversa, sí señor. Ahora la urbana va a poner en su Instagram de embocera y actriz. No entiendo nada. La cosa es que la perversa va a participar en la nueva película de Caribbean, Medias Hermanas, con Asla Bogart y Fran Peroso. Y no solo ella, hasta su hijo va a tener un papelito. Los actores de escuela se van a llenar de odio. Los emboceros se siguen colando en estas producciones. Casos y cosas. Y ya que tocamos esa tecla de estudios, Pamela Sue dijo que ella no terminó la universidad y que por eso no tenía título. Uy, no lo puedo creer. Y no tengo un título colgando en una pared. Conozco gente que tiene 2 y 3 y no han hecho nada con su vida. Entonces, al final es la motivación que tengas dentro, el deseo que tengas, los ideales que tengas. Tienes razón lo que dice. Ay, señores, pero esa Pamela tiene una buena zapata, porque yo conozco una comunicadora que vi que tiene como 4 carreras, un posgrado, 2 magíster y es suma con chapeo. Tira el guay, muchacho. Casos y cosas. Recuerden que Rentarica.com va para Nueva York. Entre ahora mismo. Rentarica.com. Propiedades malditas. Casos y cosas. Macha tiene metido entre ceja y ceja que quiere un hijo de J1. Melma, yo voy a tener un hijo con él. ¿Es verdad? Pero va a ser de él. De él. ¿Y cómo sacamos la boda? ¿Cómo tú sabes, Macha, que yo te lo voy a dar? No, porque si tú no me lo das, yo te lo quito. ¿Es verdad, obligado? Claro. Ay, Jehová. Esperemos que J1 no le tome la palabra, que entre Chelsea y Chelcha ahorita le están celebrando el gender vainita. Casos y cosas. Dicen que en la unión está la fuerza. Luini Corporán anunció que se va a reunir con Fran Brea para un encuentro histórico. Y públicamente tengo que hacer una entrevista con Brea Frank. Pon el día y yo voy a la UCA o a su canal de YouTube. He dicho caso cerrado, aprobado. Para mí un honor hacerlo. Pendiente de ese contenido, los 2 mejores comunicadores de este país en una sola cabina. La cosa se está poniendo buena. Lo foque con Carlos Durán y Luini con Brea Frank. Ahora hay que ver cuál es la cuadra ruda y cuál es la cuadra técnica. Casos y cosas.
Ay, señores, patreon.com/Antinoti. Entre ahora y deje un fundazo de 15 o 12 dólares. Y salga de mí casos y cosas. Si viste duro como un martillo, ahora aguanta heavy como clavo. Se viró la tortilla. Rafi Pina está demandando a Daddy Yankee. Esto pasó a otro nivel. Diablo, Dios mío, no van a dejar que el Cangri busque heavy de Cristo. Van a hacer que se vuelvan a salir los demonios. Este lío va a tener más temporada que Grey's Anatomy. Tú vas a ver casos y cosas. Y ya que hablamos de boricua, a la gobernadora de Puerto Rico, el viento le hizo una mala jugada. Enseñó los Blumen en televisión internacional. Ojalá me lleve. ¿Pero qué ha pasado? Es una pena que, ¿verdad?, que lo que circule sea eso y no los títulos de propiedad que dimos, ni los beneficios contributivos que anunciamos hoy. De dos cosas estamos seguros, que ella no le paró a eso y que no compra en Victoria's Secret. Casos y cosas. Nos vamos con los saludos. Wilton dice: yo en España conduciendo el camioncito. Solo entro a YouTube para saber si ya ha salido mi shot de adrenalina y risa. 3 caritas llorando de la risa. Eres la mejor, Katy. Oh, Wilson. Y yo entro a Patreon a ver si tú te despatillaste con un par de euros. Ponte la pila, mijo. Métete la mano en los bolsillos. Luis Aibal dice: yo por Perú y esperando que Katy me ponga al tanto de los chismes de mi querido RD. Banderita dominicana y 3 caritas llorando de la risa. Katy, avísame para enviarte un saco de papa. 3 caritas llorando de la risa. Oye, Luis, sigue tú dando tu chicha peruana y métete esa papa tú, oíste. Que yo no estoy farta de cuchara, es falta de fete. Daniel dice: me encantan estos videos, pero no soy chismoso. Carita con una sonrisa. Mira, qué coincidencia, yo tampoco. Ay no, Daniel, estos no son chismes, son informaciones extracurriculares que son debatidas desde mi punto de vista con picardía y marritismo. Mis amores, entren en patreon.com/Antinoti. Ay, Dios mío, aquí va la frase. Si antes pasaba página, ahora quemo el libro entero. Me equipra. Si tú estás viendo esto, estás